Gracias, Jesús. Buenas tardes, tengan ustedes. El título de la charla es cómo identificar y cómo prevenir una de las complicaciones que tememos con un paciente en el contexto clínico ya de por sí deteriorado. Los objetivos primero es presentar la evidencia de 3 circunstancias que se dan en este tipo de pacientes, que les relataré a continuación, así como las estrategias de diagnóstico y de tratamiento de cada una de ellas, relatar los efectos secundarios que al final uno piensa habitualmente al oír el título de infecciones, que esto es lo que ocurre en la mayoría de las ocasiones y no es así. Y proponer la metodología para evaluar y sobre todo prevenir las infecciones de gérmenes oportunistas que ocurren en forma secundaria en un paciente inmunocomprometido por la enfermedad o por el tratamiento. Veamos, estos son los 3 escenarios. Una enfermedad infecciosa del tubo digestivo puede simular a la enfermedad inflamatoria, entonces estamos hablando de diagnóstico diferencial. Bien, el otro escenario es que el paciente ya tiene el diagnóstico y la enfermedad influye en la evolución agravando el curso clínico. Y el tercero, al que hacía referencia, es cuando el paciente ya está tratándose y lo que estamos empleando está generando un problema inesperado secundario al manejo. Simular una enfermedad inflamatoria. Todos estos gérmenes, en forma aguda o crónica, particularmente la infección por tuberculosis o por citomegalovirus, y en un contexto más agudo la infección por Clostridium, son causa de un cuadro clínico no distinguible de una enfermedad inflamatoria. Las enfermedades de la región anorrectal en pacientes con problemas de contacto, como son las infecciones gonocócicas, el herpes, la clamidia y la sífilis, pueden ser un diagnóstico difícil, lo mismo que en Latinoamérica la endomoeba histolítica y en otros lados la anisakiasis. Cuando lo vemos así, las infecciones pueden simular en el contexto agudo. Todas estas enfermedades bacterianas pueden ser muy semejantes a un cuadro de CUSI o de Crohn. Y enfermedades crónicas como la amibiasis, la tuberculosis o la giardiasis nos pueden confundir con un padecimiento crónico. Tienen diferencias fenotípicas a propósito de, por ejemplo, el Clostridium difficile puede ser no distinguible de una o de la otra. Afortunadamente tenemos nosotros la ventaja de un cuadro clínico. Sin embargo, en el caso de la tuberculosis intestinal, ni la localización, ni la imagen endoscópica y en ocasiones incluso la histología se presta a un diagnóstico de certeza. Y las complicaciones que provoca la tuberculosis, como son la perforación y el absceso, ocurren en ambos grupos de pacientes. Luego entonces son muy similares las expresiones clínicas de una enfermedad fímica a una enfermedad de Crohn. La colonoscopía es la técnica clave. Esta endoscopía va a permitir hacer la evaluación de todo el tubo digestivo distal o proximal en un paciente con un cuadro sugerente de enfermedad inflamatoria, observando la mucosa y teniendo particular interés en intubar la parte distal del intestino delgado para tomar biopsias. Y ese material es el que nosotros podemos analizar. ¿Cuál es la certeza de estos métodos? En la literatura ustedes pueden encontrar este par de artículos donde la certeza diagnóstica es en el rango de más de 90%. La endoscopía es el primer procedimiento en la evaluación de este tipo de pacientes, observar la mucosa y tomar biopsias y la exactitud. Caray, lo que quería mencionar, la historia clínica, la endoscopía y la biopsia en forma sumada dan una certeza diagnóstica cercana al 95-96%. Las infecciones en el otro escenario pueden iniciar una recaída y son difíciles de tratar en ocasiones, haciéndonos percibir que es una refractariedad al tratamiento médico y es una, en realidad, falsa refractariedad. Esto es el software, Yo las dejé animadas en Mac y esto me lo está generando aquí el PC. Infecciones que simulan por similitud clínico-anatómica, infecciones que deben tenerse presentes en el diagnóstico diferencial, y la falta de sospecha hará que retrasemos el diagnóstico, haciendo que esto afecte a nuestro paciente
y si no lo diagnosticamos puede conducir a formas crónicas haciendo un diagnóstico erróneo. ¿Qué enfermedades pueden incidir esto? Bacterianas y virales. Vean ustedes en esta serie de pacientes, la numeralia es pacientes con enfermedad colitis y pacientes con Crohn. El Clostridio en esta serie publicada en Europa, 18% de los pacientes con enfermedad de Crohn tuvieron una recaída a consecuencia de una infección y de los más frecuentes Clostridium y E. coli enteropatógena. Y en el caso de CUSI está fundamentalmente representada por Clostridio y Salmonella. ¿Qué hay de las enfermedades que representan una falsa refractariedad? Vean ustedes el citomegalovirus expresado en la biopsia con este patrón característico de los núcleos. En estudios retrospectivos, en series de pacientes que tienen colitis ulcerativa, se ha reportado que esta enfermedad por citomegalovirus ocurre de un 13 a un 18% dependiendo de la fuente, demostrado por biopsia. Y la gran pregunta que se ha generado es si estos responden a tratamientos antivirales. Los identificamos porque hasta una cuarta parte de los pacientes son refractarios al tratamiento corticoide. Luego entonces estos pacientes fueron biopsiados, esta es la referencia del año 2001, de los cuales 7 fueron positivos, de los 19 que es una tercera parte. Y de estos pacientes, uno de ellos no recibió tratamiento antiviral y requirió una cirugía y esto representó el 15%. De los otros 6 pacientes pudieron responder, 5 de los 6, y la percepción de estos autores es que el citomegalovirus sí afecta la evolución de la enfermedad. Pero no todos están de acuerdo en esto, y otros investigadores en España, en otro contexto diferente en el país, con CUSI refractaria a esteroides, utilizan la determinación de anticuerpos de tipo IgG. Los que son negativos tuvieron biopsia, buscados por inmunohistoquímica, y de los 7, ni uno de ellos tenía citomegalovirus, un valor predictivo negativo muy alto. De los que fueron identificados por prueba positiva, fueron 11, y de estos pacientes ustedes tienen que 6 de ellos sí fueron documentados por inmunohistoquímica, y desafortunadamente ni la remisión ni la colectomía se vieron modificados. Luego entonces ellos analizan esto y nos dejan este mensaje. En un paciente con un brote agudo de CUSI, determinar anticuerpos totales contra citomegalovirus. Si las pruebas son positivas, debe hacerse una endoscopia con biopsia y tinción por inmunohistoquímica para definir si se trata del virus y en base a eso decidir dar un tratamiento de segunda línea. Si la prueba es negativa, seguro que este paciente no tiene enfermedad y puede usted proceder a un tratamiento de segunda línea. Ahora en septiembre estos autores analizan la situación tomando en cuenta lo que se ve en la columna, la carga viral. Y la carga viral es distinta en el grupo que responde y no responde a los tratamientos, como mostraré a continuación. Si la carga viral se encontraba por el DNA del CMV en este rango, estos pacientes solo 3 lograron la remisión sin tratamientos adicionales y requirieron colectomía o tratamientos biológicos. Si la relación de CMV es de alguna manera en un rango bajo, estos pacientes todos respondieron. Ellos cuestionan entonces si es el CMV per se o es la cantidad de CMV lo que determina la respuesta al tratamiento y hablan de validar esto en un estudio prospectivo en aquellos pacientes que tienen carga viral alta. Entonces, en cuanto a infecciones que inciden en la evolución, ¿cuál sería el resumen? Ante todo brote, sobre todo si es grave o requiere de internamiento, tomar cultivos, hacer estudios de toxina, particularmente si el paciente estuvo en el contexto clínico de riesgo habiendo recibido antibióticos o habiéndose hospitalizado. Si es un brote de CUSI córtico refractario, hay que descartar CMV, como mencionábamos, con una determinación de anticuerpos y o biopsia para decidir un tratamiento de segunda línea. Al parecer, la decisión de tratar el CMV va a estar determinada por la carga viral de CMV. Infecciones asociadas, es decir, esto ocurre en el contexto y son o bien oportunistas o no. En los últimos años, me regreso, esta es una imagen para Sid Nielsen con Mycobacterium tuberculosis.
Cada día se usan más los tiopurinas y por supuesto usamos los anti-TNF. Todos estos fármacos, tiopurinas, incrementan el riesgo de enfermedades CMV, virus de varicela, virus de hepatitis B, los anti-TNF, la tuberculosis, la listeria y el virus de la hepatitis B, y la ciclosporina, el Pneumocystis carini. ¿Cuáles son los puntos clave de la tuberculosis? Es una reactivación. Suele ocurrir en las primeras semanas de tratamiento, después de las primeras infusiones de biológico. Con frecuencia la presentación clínica es atípica. Si lo veo de otra forma les diría, ¿saben qué? Chéquenlo antes, porque si es reactivación ya estaba presente. Estás pendiente de la evolución durante el primer mes, el segundo mes, porque esto de manifestarse va a ocurrir pronto, una fiebre inexplicable. Porque no lo voy a poder identificar de la manera habitual, es un paciente que no se expresa de la misma forma y lo causan medicamentos como los anti-TNF y probablemente los inmunosupresores. Y lo importante es que hay medidas de prevención eficaces. El grupo PANCO firmó estas guías en el año 17 y estas son las recomendaciones. Antes de empezar anti-TNF, hagamos una historia clínica dirigida. Tomemos una placa de tórax que interprete una persona experta, hagamos la prueba de PPD e idealmente, si el recurso lo permite, el laboratorio lo tiene disponible, busquemos a través de una prueba de TB-Gold el diagnóstico. De los virus de la hepatitis B y C, les llamo la atención de esta publicación del año 4, en donde el paciente con hepatitis B se reactiva. En 80 pacientes con Crohn que recibieron infliximab, 3 seropositivos, 2 se reactivaron y uno de ellos murió, uno de ellos no se reactivó. Entonces, si ustedes detectan enfermedad viral, pueden utilizar antivirales, la mibudina, telvibudina, hay varios, por lo menos 4 productos que podemos utilizar y evitemos que el paciente tenga una reactivación. Y de la hepatitis C, en series publicadas en pacientes con artritis reumatoide, ustedes ven en el antes retrospectivo o prospectivo que puede incluso bajar la carga viral en prácticamente 8 de cada 10 pacientes y no tiene un impacto en la evolución posterior de la enfermedad. El virus C no se ve modificado por los biológicos. Entonces, puede agravarse la infección si el paciente es portador sano de lo que llamamos hepatitis B crónica o hepatitis B oculta, no empeora la infección por el virus de la hepatitis C y tampoco el uso de modificadores de respuesta inmune y anti-TNF afectan la función en este grupo de pacientes. Tratar al paciente con interferón en enfermedad inflamatoria estando en remisión parece seguro y también eficaz. Afortunadamente este tratamiento ya va a quedar como un tratamiento pasado de moda. Infecciones relacionadas, la lista está aquí, es muy larga, en donde el tratamiento inmunosupresor afecta. Y el secreto se llama prevención. Evaluar al paciente antes de iniciar el tratamiento, revisar el programa de vacunación, dar quimioprofilaxia y tratar hepatitis B subyacente. Pongan atención básicamente en que los glucocorticoides tienen toda esta relación de efectos secundarios y las infecciones por la simple prednisona llegan a ser de un 13 a un 20%. En el tratamiento con biológicos en diferentes series, el riesgo de infecciones es estadísticamente menor que con corticoides. ¿Y qué factores predicen tanto la infección como la muerte? La actividad de la enfermedad per se, el uso de narcóticos, este es el riesgo relativo, el uso de cortisona y el uso de infliximab. Pero para la muerte del paciente es la prednisona un factor más importante y es el que usamos con más liberalidad. Todos los medicamentos que usamos en la enfermedad inflamatoria están asociados a efectos secundarios. Mesalazina produce nefrotoxicidad en una frecuencia relativamente baja de 1 de cada 200. Es clínicamente importante en 1 de cada 500 y ocurre a lo largo de la vida del paciente y hay que estar checando la función renal. La azatioprina aumenta el riesgo de linfoma y la revisión anual de la piel del paciente por el tema de los tumores no melanóticos es importante. Y en el metotrexate, que usamos realmente poco, la progresión de una enfermedad hepática, cirrosis, hay que tomarla en cuenta. ¿Son los medicamentos anti-TNF un problema? Básicamente para lo que ya mencioné, hay un problema de regulación inmune que desencadena desórdenes autoinmunes,
o enfermedades cutáneas como la psoriasis y el cáncer de piel, que está entre las variables a considerar. En cuanto a las nuevas drogas que se llaman antiintegrinas, lo importante de esta serie de recomendaciones es no combinen todavía inhibidores anti-TNF con antiintegrinas. Vigilemos, aunque no hayan reportado aún casos de leucoencefalopatía multifocal, y los efectos secundarios habituales están señalados acá, particularmente las infecciones respiratorias del tracto proximal. No deben ser usados estos medicamentos cuando el paciente está recibiendo entonces inhibidores anti-TNF. En la mesalazina, cheque usted la función urinaria. En los corticoides, vigile la salud ósea. En las tiopurinas, cheque la biometría hemática y la función hepática. En el metotrexate, cheque la función hepática renal. No le permita ingerir alcohol al paciente porque eso acelera el daño hepático. Y en los anti-TNF, haga pruebas previas de tuberculosis, y si vive en una zona endémica de donde hay hongos como el cocci o la histoplasmosis, ponga atención en eso. En las integrinas, la monitorización sobre leucoencefalopatía multifocal es lo importante. La evaluación previa al tratamiento, desafortunadamente esta es una diapositiva muy pequeña, implica lo que ahora se llama el plan de mantener la salud en el paciente con enfermedad inflamatoria a través de la vacunación. ¿En qué momento? Y me ha sucedido no una, un montón de veces. Te confías, crees que el paciente va a responder, no responde, y cuando quieres utilizar otras drogas ya es tarde. Al momento del diagnóstico hay que hacer la prevención. Algunos pacientes van a recibir en el futuro inmunosupresores y las vacunas son más eficaces en ausencia de estos tratamientos. Chequen el calendario de vacunación general. Y las normas generales dicen que en todo paciente se pueden administrar vacunas con virus muertos o con proteínas desnaturalizadas. No usen vacunas de virus vivos. Vacuna de hepatitis B se puede usar sin problema, de la influenza sin problema, del neumococo sin problema, y la varicela si no está inmunizado el paciente y no si está inmunosuprimido. Vacunas contraindicadas: varicela, la triple viral, la tifoidea, la fiebre amarilla y el cólera. Esta diapositiva señala todo el esquema de vacunación que tienen los norteamericanos. La última pregunta: ¿las vacunas trabajan igual en un paciente inmunosuprimido? Si se trata de neumococo, tétano, influenza y se me fue el nombre. Estos medicamentos no modifican la respuesta a la vacunación. Hemófilos influenza, es correcto. Tipo B. En adultos, los pacientes que reciben la vacuna de neumococo tienen mala respuesta y están modificadas por la acción de los anti-TNF y los inmunomoduladores. En población pediátrica, la vacuna de la influenza no responde si el paciente está recibiendo terapia inmunomoduladora, y en pacientes con otras enfermedades como el lupus, estos no responden al tratamiento porque tienen actividad importante. Entonces el tema es prevenir infecciones en este tipo de pacientes. Les agradezco su atención.